Hola, hola, espero te encuentres súper bien. Bien, en este capítulo vamos a hablar sobre la resistividad. No te lo pierdas. Bien, antes de empezar, tengamos en cuenta que la resistividad es una propiedad específica del material que hace referencia a una resistencia específica. ¿Qué quiere decir? Que esta propiedad nos indica la oposición que tiene al paso de los electrones, del flujo de electrones. Como hablábamos en clases pasadas, este flujo de electrones es denominado corriente. Muy bien, entonces para entrar en detalle con respecto a la resistividad, es importante definir que, primero, la densidad de corriente de un conductor depende del campo eléctrico. Lo hablábamos en clases pasadas. J, definido como la densidad de corriente, depende de lo que es el campo eléctrico, como lo hablábamos pues en el conductor, donde veíamos que unas líneas de campo eléctrico atravesaban el mismo y veíamos que esta densidad de corriente al atravesar una sección de área específica de este conductor se hacía dependiente de las líneas del campo eléctrico proporcionales al campo eléctrico. Ahora, en general esta dependencia es muy compleja, pero para ciertos materiales, en especial los metálicos, a una temperatura específica es casi directamente proporcional, ¿correcto? Y la razón de estas magnitudes, lo que son pues la densidad de corriente y el campo eléctrico, son constantes. Bien, ahora, esta relación que estamos hablando aquí es una relación que fue denominada hace mucho tiempo, en 1826, por un físico conocido como George Ohm. Y de aquí parte la ley de Ohm. Es importante tener en cuenta que esta ley, entre comillas simples, al igual que la ecuación de los gases ideales y que la ley de Hooke, es un modelo idealizado que describe muy bien el comportamiento de ciertos materiales, pero no es una descripción general de toda la materia. Ahora, como cuando hablamos de una resistividad del material, esta resistividad viene escrita con la palabra ρ, con la letra Y minúscula ρ. Bien, esta resistividad hace referencia a lo que sería, como hablábamos antes, una característica del material que depende del campo eléctrico y de la densidad de corriente, para lo cual la resistividad es proporcional al campo eléctrico dividido entre la densidad de corriente. Como la resistividad depende directamente del material, hay una tabla en donde se explican diferentes resistividades para muchos materiales, entre los cuales tendríamos lo que serían la plata, el cobre, el aluminio. Tendríamos que la resistividad, por ejemplo, para el caso de la plata, es 1.47 por 10 a la menos 8. Y como tenemos en cuenta las unidades, vemos que aquí estamos hablando de campo eléctrico y densidad de corriente. Con un cálculo específico me dan referencia a ohmios por metro. Ahora, para el cobre tenemos que es 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios metro. Para el aluminio tendríamos que es 2.75 por 10 a la menos 8 ohmios metro. Y así sucesivamente tenemos una tabla para cada uno de los materiales respectivos. Como hablamos de la resistividad, hay una propiedad que también va muy de la mano con la resistividad y es la inversa de la resistividad. Esta viene denominada como la conductividad, ya que cuando un material tiene un valor alto de resistividad, se dice que es un mal conductor, como por ejemplo la cerámica, como el caso de los retretes, que son hechos de cerámica, o elementos similares que contienen este material. Y cuando un material tiene un valor bajo de resistividad, se dice que es un buen conductor, como por ejemplo el cobre. Entonces, para lo cual tendríamos que, si es alto en resistividad, sabemos que es un mal conductor. Si es bajo en resistividad, sabemos que es un buen conductor, como el cobre, ya que la resistividad, como hablábamos en un inicio, es la oposición al paso de flujo de electrones, o sea, de la corriente respectiva. ¿Y qué requerimos nosotros para que haya un buen circuito? Que haya una buena conducción. Por lo tanto, se necesitan buenos materiales para que se cumpla este propósito. Un factor importante en la resistividad es la temperatura, puesto que en el caso de materiales metálicos la resistividad aumenta con la temperatura y en el caso de los materiales no metálicos la resistividad disminuye. Eso sucede también con los materiales semiconductores, como tenemos el silicio y el germanio, que son materiales muy utilizados en toda la parte de elementos de electrónica, como lo serían transistores, diodos integrados
y un sinnúmero más de elementos vienen construidos con estos semiconductores. Bien, como hablamos de estos semiconductores, vamos a profundizar un poco más para entender bien el concepto de estos tipos de materiales. Veremos este comportamiento. Entonces, hablábamos que los semiconductores, como lo son el germanio y el silicio, lógicamente hay muchos más, pero pues estos son más que todo utilizados en electrónica. Entonces, esos semiconductores y otros tienen resistividades intermedias entre las de los metales y los aislantes. Aquí, en esta franja, se posicionarían los semiconductores. Ahora, esos materiales son muy importantes en virtud de la forma en que sus resistividades se ven afectadas por la temperatura y por pequeñas cantidades de impurezas dentro de lo que lo conforma a cada uno de ellos. Un material que obedece razonablemente bien la ley de Ohm se llama conductor óhmico o conductor lineal. Para esos materiales a una temperatura dada, la resistividad es una constante que no depende del valor del campo eléctrico. Muchos materiales muestran un comportamiento que se aparta mucho de la ley de Ohm, por lo que se denominan no óhmicos o no lineales. En estos materiales, la densidad de corriente depende, como hablábamos en el caso anterior, del campo eléctrico, de manera un poco más complicada. Cuando hablamos de este tipo de materiales, no podemos dar algo tan directo cuando hablamos de un conductor y las líneas de campo eléctrico que la atravesaban con respecto a un área respectiva. Pues en este caso su comportamiento es mucho más complicado, en los cuales normalmente se usa esta denominación para tratar casos complejos de circuitos eléctricos. Entonces, como aquí hablábamos de conductores lineales, vemos que tiene una gráfica bastante recta, como una línea. Ahora, en el caso de los metales tendríamos lo siguiente. Cuando hablamos de un material metálico, vemos que su gráfica se comportaría de la siguiente manera. Teniendo acá inicialmente el 0, tenemos una temperatura la cual estaría aumentando y una respectiva resistividad. Este material va a iniciar con una resistividad inicial a una temperatura inicial. La gráfica que muestra el comportamiento de estos metales de la resistividad en función de la temperatura nos muestra algo más o menos así, en donde tenemos que esta sería una respectiva pendiente, que dependería de la resistividad inicial multiplicada por la resistividad del material. Vemos que en este caso, si lo analizamos de forma gráfica, la resistividad aumenta en función de la temperatura. A mayor temperatura, la resistividad tiende a aumentar. Cuando hablamos de los semiconductores, la situación cambia, en donde tendríamos que ya no tenemos una resistividad inicial o una temperatura inicial, simplemente decimos que la resistividad de este material respectivo, lo que sucedería es que, como es un material semiconductor, inicia con una respectiva resistividad y esta va disminuyendo en función de la temperatura, hasta cierto punto que permanece constante, como lo vemos acá. En ese caso, vemos que la resistividad tiene esta curva que nos dice que inició con una muy buena resistividad, pero con el aumento de la temperatura tiende a disminuir y a permanecer constante en un valor muy pequeño. Entonces, como hablábamos hace un momento, ¿por qué en el metal la resistividad casi siempre tiende a incrementar con el aumento de la temperatura? Pues a medida que la temperatura se aumenta, los iones del conductor vibran con mayor amplitud, lo que hace más probable que un electrón en movimiento colisione con un ion. Esto dificulta la velocidad deriva de los electrones y por lo tanto reduce la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se reduce la corriente, pues la resistividad aumenta. Ahora, hay una ecuación que nos muestra este comportamiento en forma o un modelo matemático, como lo tenemos aquí. Se dice entonces que en un pequeño intervalo de temperatura, más o menos 200 grados centígrados, la resistividad de este metal queda representada de la siguiente forma. Tendríamos entonces que la resistividad, lógicamente en función de la temperatura, pues como veíamos, resistividad en función de la temperatura, sería igual a lo que sería una resistividad inicial, factor de 1 más alfa. Alfa es una constante respectiva del material en función de la temperatura, factor de una temperatura, la temperatura respectiva, que sería normalmente la temperatura final, menos la temperatura inicial del material. Entonces, así sabemos que por esta fórmula o por esta descripción matemática podemos obtener una resistividad en función de la temperatura para respectivos materiales, conociendo pues su constante respectiva para cada material. Y una resistividad inicial que también depende de cada material. En pocas palabras, esto es la resistividad de un material. Espero que esto haya sido bastante útil para ti, pues sé que lo vas a poder aplicar en ejercicios respectivos con este tema y también lo vas a poder entender mucho mejor cuando se hable mucho más de lo que sería la resistencia.
Te espero entonces a ti y solo a ti en una próxima oportunidad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no se te pase ninguna notificación de nuestro curso de física.